Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes que están aquí presentes y a aquellos que nos verán en los dispositivos. Y sobre todo, a ti, mi querido hermano Humberto. Hermano. Qué gustazo tenerte. Igualmente aquí, muy feliz de poder compartir, sobre todo hoy que venimos de una semana de experiencias y vivencias bastante extremas que nos han puesto a prueba a todos nosotros. Y que seguimos en ese camino pasando y experimentando. Y obviamente que bonito es encontrar un escenario como este en Emuná Internacional, donde no solamente los presentes, sino nosotros y también los que nos están viendo se van a poder sentir identificados con esas experiencias y esas vivencias. Y obviamente a aunar los puntos de vista, los puntos de conciencia para poder ser efectivos, poder disfrutar, poder ver la luz y poder avanzar en este camino que hemos empezado. El tema de hoy, la oscuridad antes de la luz. ¿Qué te dice a ti eso, Asen? Bien, dice mucho, hablando de todo. Muchos, mientras me haces esa pregunta, se me vino a la mente, donde muchos han preguntado que no es que hay oscuridad, sino es falta de luz. Otros dicen que no es que es falta de luz, sino lo opuesto. Pero definitivamente estamos en un simulador. Esto que estamos aquí, esta experiencia, esta vida, se dice ahorita de manera tranquila mientras estoy aquí sentado. Sin embargo, a la hora de vivenciarlo es otra cosa. Pero poniendo algo chévere allí, es que todo está creado perfectamente, nada tiene un desfase. Y justamente cuando acabas de mencionar la oscuridad que precede a la luz, cómo se me vino a la mente cómo este gran Dios todopoderoso, esta energía única, cómo está sincronizado, que justamente a la hora de amanecer nunca es de un solo golpe, sino que todo lo lleva poco a poco para que tú no te encandiles. Dicho sea de paso, si yo me quedase mirando una de las lámparas que tenemos acá en este estudio, me quedo mirando el sol, cuando bajo la mirada lo que veo es justamente la forma en lo que tenía la lámpara o el sol, etc. Pero definitivamente todo está sincronizado muy bien, y aquí es donde radica todo, que nuestra mente es nuestro mayor punto de referencia en este plano en el que vivimos. Mi mente me lleva a ver caos, oscuridad, me lleva a ver problemas, cuando obviamente yo no recuerdo para atrás ni hacia adelante, así que todo lo que veo lo estoy enfrentando y de una manera que mi mente me hace ver que es algo catastrófico y feo. Sin embargo, algo que bien menciona las Escrituras es que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y lo cierto es que aunque haya algo que usted conoce como malo, es malo según su estado. Es oscuro según donde tú te encuentres. ¿Por qué? Porque a todo eso que conoces malo le das la vuelta, tiene algo positivo. El tema es, como me pasa a mí muchas veces que comparto, como he sido y soy prejuicioso, muchos dirán, nada más, todo le va bien, pues es perfecto. No se trata de eso, sino simplemente es que yo decido qué forma estoy hablando, si hablar de la palabra o de esa parte, esa luz que vi, esa claridad, o me concentro en hablar de esa oscuridad que tuve momentáneamente y solo es caos, y adicional del caos es drama. Entonces, es un buen punto para reflexionar el día de hoy con este tema, ¿no? Ya que sé que tienes un punto clave que me lo habías mencionado. Bueno, más o menos te comento porque yo creo que está en el nivel de conciencia que cada uno tiene y cómo se perciben. Si tú te percibes como un cuerpo que tiene un espíritu, y es el cuerpo el que contiene el espíritu y le permite habitar, o tú eres un espíritu, eres energía que forma el cuerpo, que da forma y que es el origen de la materia física. Entonces, dependiendo de cómo uno lo vea, entonces vas a poder enfocar o desde abajo o desde arriba, para ponerlo desde un punto. Mira y lo mismo que nos dicen las Escrituras. Jesús salvó al mundo a través de su muerte. Es decir, con la muerte, en el momento que Jesús fallece en la cruz, salva al mundo. Porque antes no, tenía que morir para hacer eso.
Entonces, si lo vemos desde abajo, si lo vemos de la parte física, vamos a ver que su cuerpo falleció, murió. Es un momento oscuro, trágico. Nadie quiere morir, nadie quiere hacer eso. Y probablemente si nosotros vemos los eventos desde esa área donde nosotros somos un cuerpo y tiene un espíritu, matamos a lo principal, al origen, que es el cuerpo. Pero si lo vemos del otro lado, si somos espíritu y da forma al cuerpo, es una liberación del espíritu porque ya tú te liberaste de ese cuerpo. Y en ese momento es que salvas o liberas o redimes los pecados del mundo. Y ahí hay una luz inmensa. Entonces, cada evento que nosotros experimentamos depende de en qué nivel de conciencia nos agarra, porque en realidad se dice, y hay que observar la naturaleza, la penumbra más grande de la noche es justo en el momento en que viene el amanecer. Ahora, no he estado observando psicológica o per se o físicamente ese momento, porque no hay un momento específico, porque como tú dices es gradual, pero en el momento en que aparece la luz, cambia tu percepción. Porque cuando uno ha estado o está acostumbrado a la oscuridad, no ves una luz, como dijiste, una luz brillante o potente, tú no vas a tener, o tu mente no tiene el espacio de contraste para decir si tienes luz o no tienes luz. Pero en el momento en que viene la luz brillante, te vas a dar cuenta, hey, he estado en la oscuridad. En el momento en que se enciende esa luz, te va por la percepción, por la misma, el mismo contraste entre la oscuridad y la luz física, en este caso, te das cuenta que sí estabas en la luz. De hecho, si nosotros le ponemos una luz muy potente aquí, nos vamos a poder dar cuenta que aquí en este espacio hay cosas flotando, que ahorita no la percibimos. Así. Pero la pones ahí directamente, te vas a dar cuenta que hay muchas partículas flotando. Es esa parte. Pero si no has observado, si no tienes eso, obviamente no conoces esa verdadera luz. ¿Y qué pasa? Que es algo que nos comentaste, y sobre todo en esto, porque no creo que solamente sean los eventos, cuando te vienen las pruebas, los eventos no son de sí y no, como cuando vienen las pruebas de respuesta, ¿no? Tienes que desarrollar. Si fueran de las preguntas de sí y no, sería rápido. Que pronto, si es un alivio cuando está pasando una prueba de sí o no, porque dices sí y aciertas, ya pasaste la prueba. Si dices no, o no aciertas en el sí y no, no pasaste la prueba, ya no hay incertidumbre. Pero cuando se trata de desarrollar, cuando hay un tiempo, cuando hay un espacio, tú te vas cansando. Porque te viene una, otra cosa. Y lo que tú has querido manifestar o lo que tú quieres que se manifieste, viene en ese tipo de pruebas, que es más de resistencia que de velocidad. Y en el último momento, cuando uno está haciendo ejercicio o lo que sea, en el momento que ya vas a conseguirlo, es donde es más pesado. Son los 5 minutos, 5 segundos, donde todo se hace mucho más pesado. Ahí es lo que te digo que la penumbra más grande es el momento antes que se manifieste la luz. Así que bien me lo dijiste antes en un ejemplo, comentando antes de empezar esto, que cuando ves que todas las cosas se te van poniendo, todo lo que se supone que no pasa o no debiera pasar o usualmente no pasa, empiezan a pasar para retrasarte, empiezan a pasar como no lo esperas. Es la parte final antes de ver la luz. Y ese es algo que creo que no todos estamos habituados a eso y no todos estamos libres de eso, porque el mismo Jesús en esos momentos dijo: Padre, si puedes librarme de esto, hazlo. Pero ahí también nos da la clave: pero no se haga mi voluntad, porque por nuestra voluntad quitaríamos eso. No se haga mi voluntad sino la tuya, porque el Padre
es el que tiene la película completa, es el que ve qué es lo bueno, es el que tiene la perspectiva. Y creo que ahí nos dio un ejemplo grande de cómo en esos momentos casualmente donde ya nos hacen falta las fuerzas, dejar que el Creador actúe a través de nosotros. Bien, esa parte, mientras estamos esforzándonos, es cuando vemos ese momento oscuro, es cuando vemos el caos, pero algo que se me ha quedado claro, que justamente en el momento más oscuro, es justamente para que tú brilles, para que tú ilumines, para que en ese momento contrastes. Lo mencionaste también, algo que hablábamos hace un rato, es que es como tocas fondo. Y al tocar fondo, como cuando te tiras a una piscina y no puedes ir más hacia abajo, lo único que te toca es reimpulsarte. Pero ahí es donde viene cómo descifrar esta parte, porque lo querramos o no, nuestra mente, que tiene un trabajo, pero un trabajazo, es justamente permitirnos interpretar las cosas de manera donde me drena en su mayoría del tiempo. Estamos hablando de una mente no entrenada, una mente común, una mente de su objetivo siempre va a buscar cómo nos sentimos atacados, como todo, y sí, y lo hemos mencionado muchas veces, que estamos en un juego. El juego, sí, es claro, es un juego para que no te tomes las cosas en serio, pero en el mismo momento para que no dejes de responsabilizarte tampoco. Tenemos que hacer muchos principios y o sí ya estás jugando. No puedes decir ya no juego. ¿Por qué? Porque mientras dices no juego, igual sigues sufriendo. Y el sufrir está en tu mano. El sufrimiento, parte de todo, es mental. Sufrir y dolor son dos cosas, es una combinación allí. El dolor normalmente, donde algo te duele, es justamente porque te has golpeado, porque has tenido una herida. Pero el sufrimiento es cuando prolongo aquello. Sin darme cuenta, tengo en mi mano una herramienta, y una herramienta que puede ser un martillo. Yo comienzo a caminar y haciendo esto, el martillo comienza a tocar, si las pantallas, que si el mueble, que si la rodilla, que bien, va a hacer daño, ¿ves? Pero sabiendo llevar esta herramienta, nos lleva a ver listo. Ahorita estoy en un máximo punto de oscuridad, ahí comienzo a visualizar, a ver, y todo el cambio comienza desde mi perspectiva en la mente. Y ha llegado un momento que, como bien lo mencionaba, de repente hace poco me sentí todo abrumado, de repente solté. He sido diligente en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y suelto. Ahí le mando un mensaje a Dios, al universo, a la vida, a la fuente, que fui diligente en todo. Ahora la pelota está de tu lado. Y eso me ayuda a liberar un poco. Eso, si me ocurre otra idea, voy a hacerla. Porque voy a tratar de todo lo que venga ser diligente. Por lo contrario, no se pudo, no era el momento. Pero mi mente me lleva, de una vez, me coloca algo que se llama culpa. Es que tú debiste haber hecho esto y aquello. Pero lo que pasa es que eso estaba mal hecho, era aquí. Entonces, sabrás siempre que la mente nos lleva a mantenernos ahí. Ahora, ¿qué es? Bueno, hoy tempranito lo anoté. Vi varias cosas que venían dándose y dije, wow, buscaré practicar todos los días que todo lo que me esté ocurriendo es justamente observar desde qué estado lo estoy mirando. Mi mente siempre lo va a interpretar de la manera, desde la pelea, desde la discordia, porque la mente siempre está a la defensiva. Sin embargo, como conciencia pura, dije, voy a prestar, y ojalá se me sea tan práctico, porque el ser humano tenemos el tema de ese que se nos olvidan las cosas. Si todo, absolutamente todo lo recordásemos en este simulador en el que estamos, no fuera tan emocionante. Y hay emoción, sí. Pero sin embargo, muchas de estas emociones son al opuesto. Emociones, como dije, de sufrir, de agonía, de nerviosismo, de inseguridad, de tensión. Y todo eso verdaderamente lo estoy provocando por no darme cuenta que todo lo que está sucediendo enfrente y alrededor mío trajo una enseñanza, y todo lo que está allí, que mi mente lo está interpretando como caos, verdaderamente es luz
por desempolvar. Y es un camino y es un proceso, Asael, dado que nosotros cuando estamos pasando como por el desierto, el desierto es una forma de decir cuando pasas por experiencias que te ponen a prueba, en realidad la vida te está ayudando, porque eso te está empujando a que tú cambies, que tú busques, te está ayudando, porque cuando tú quieres conseguir algo, manifestar algo, y si tú tienes un oponente que es bueno, no te va a ir de frente. Porque cuando estás yendo de frente es lo más sencillo de poder identificar. Y el oponente tiene muchas maneras de distraer, de alejarte. Y ese momento, ¿sabes cuál es en el que uno cae más? En los momentos donde está todo bien. Sí. Porque donde está todo bien, donde no hay reto, donde no hay dificultades, donde no hay experiencias que te pongan a salir de tu zona de confort, uno no hace nada, se distrae, No creces. se autocomplace. Es como llegas y dices, bueno, está todo bien, hice algo, me lo merezco y voy a empezar a disfrutar la vida. Ahí es donde empiezas a ir para atrás. Y esa es una de las maneras más efectivas cuando estás a prueba o cuando hay el oponente que quiere limitar algo en la parte del juego, que es lo que se tiene que manifestar. Así que una de las señales, como también antes lo dijiste, una de las señales que te dice estás por el buen camino es cuando te están viniendo las pruebas. Porque las pruebas vienen antes de subir del nivel, antes de que se manifieste lo que has pedido. No vienen durante o cuando estás iniciando. Sí. Vienen exactamente en el momento en que dice, bueno, dale, ya experimentaste, trabajaste para esto, vamos a darte la prueba. Y si pasas la prueba, pasas al nivel, al siguiente nivel. Entonces, casualmente en ese momento es donde nos está ayudando el Creador, Dios, está con nosotros siempre. Es más, recuerdo que hay una historia bonita donde una persona estaba caminando por la arena, observa las etapas de su vida, que es como si estuviera caminando por la playa, ¿no? Así es que siempre que veía los momentos alegres de su vida, veía 4 huellas, que era él más Dios acompañándolo. Y en los momentos más difíciles, donde sufrió, habían 2 huellas, que eran las de él. Entonces le preguntó, Dios mío, ¿por qué eso? Y entonces el Creador le dice, mira, hijo mío, el momento en que solamente aparecen 2 huellas no eran las tuyas, eran las mías porque yo te llevaba cargado. En la vida es así. Y si te das cuenta es cuestión de perspectiva. De perspectiva, porque él estaba creyendo que iba solo. Exactamente. Y sufres más, pero cuando ves que estás de la mano del Creador, dejas de limitar tu accionar o tu percepción a lo que tú sientes. Aplicas realmente lo que nosotros siempre debemos tener presente, porque la humildad es eso. La humildad es saber que nosotros no somos el origen ni la causa, es el Creador. Nosotros somos el canal. Todo lo que nosotros hacemos, bien o mal, somos un canal, porque todo se manifiesta a través del Creador. Así es. Y esa es una forma de poder tener siempre presente la parte que nos dice la Biblia, ¿no? Los últimos serán los primeros. Si no tienes el corazón de un niño no vas a poder pasar a la puerta del cielo, porque siempre la mente nos dice que somos nosotros y nunca fuimos nosotros. Así es. Es importante conocerlos, por eso que aquí en Emuná Internacional compartimos cada uno de estos principios donde tienes que saber que tú no eres los pensamientos simplemente te suceden, tú sí piensas. Cuando tú piensas, tú tienes el control. Pero los pensamientos están como ondas, así como la radio, y yo sintonizo con cada uno de aquellos pensamientos. Ahora, hay que tener cuidado porque esos pensamientos, cuando me demoro más de ciertos segundos, más de 30 segundos, ya viene la emoción. Y esa emoción, que muchas veces también es de manera automática, 30 segundos después ya se convierte en un sentimiento. Entonces, bien,
bien, siempre y cuando sea un sentimiento, una emoción de una vibración alta, chévere. Pero si es de una emoción o un sentimiento de una frecuencia baja, verdaderamente eso nos ancla. Y sí, lo más importante es nuestro estado, cómo ve las cosas. Y eso que bien dices, la oscuridad precede a la luz, pero esos momentos de caos, esos momentos, lo que vemos como problema o lo tipificamos como oscuridad, verdaderamente es lo mejor que puede suceder para poder tener mayor conciencia a lo que en realidad está sucediendo. Es aquí donde viene la práctica. Justamente la práctica es lo que convierte todo en un buen hábito de poder interpretar las cosas que son solamente para algo de que verdaderamente nos lleve a crecer. Yo decido si hablar desde la queja o decido, ya eso se convierte en una sombra, o decido hablar desde el punto opuesto como yo vi lo que me está sucediendo. Entonces lo que yo puedo ver como negativo o como malo, solamente vas a observar que dentro de eso que llamas negativo y dentro de eso que llamas malo hay una experiencia linda. Porque no se trata cuando yo digo, cuando yo quiero o cuando yo pienso. Se trata simplemente de que las cosas fluyen. No es fácil, por eso estamos en este simulador. Me quiero aferrar a todo. Y una de las mayores pruebas, ¿cuál crees que es el mayor aferramiento a lo que nos aferramos como seres humanos? Al cuerpo. A la parte física totalmente. Porque queremos aferrarnos supuestamente a la 21 y única vida. No nos aferramos a aquello. Y luego, pues, son lo que son las creencias y todo este tema. Pero en el momento ese viene un caos. Lo vi hace poquito, un familiar de alguien que aprecio fallece. Y pude observar el grito como pegó porque le agarró de sorpresa. Verdaderamente ya yo tengo un concepto diferente. Me he preparado a tratar de ver aquello, ver como un caos. Esto no me lo va a entender alguien, porque esto simplemente lo he podido manejar, entender y comprender a través de los años. A los años a la vez de estudiar. ¿Por qué? Porque a veces decimos todo tiene solución excepto la muerte. Hasta que te das cuenta que la muerte es lo que estoy viviendo. Porque cuando tú verdaderamente falleces, es una liberación. Llega todo lo que ahorita estás teniendo, pero no eres consciente de que lo tienes. A veces somos conscientes por un par de horas o días, por exagerar, pero no tenemos la conciencia plena de lo que está sucediendo. Vinimos, sí, a conocernos en la parte de que como hijos de Dios todo es luz, todo marcha de manera espléndida, pero la parte opuesta, toda esa vuelta que le damos a esto, es la que desconocemos. Venimos porque ¿quién no ha odiado? ¿Quién no ha tenido rencor, resentimiento, amargura, envidia, no celos? Entonces toda esta parte opuesta, no estamos diciendo que es algo bueno, pero verdaderamente es bueno, porque me lleva a contrastar la otra parte. Entonces es buena para yo poder entender, porque ya la experimenté. No es que es buena para que te quedes allí, porque mientras estés allí estás sufriendo. Mientras yo tengo odio, es un veneno que me tomo yo y esperando que muera otro. Mientras yo envidio, estoy deseándole el mal al prójimo porque él sí consiguió eso y yo no. Porque es que él sí tiene capacidades, entonces ¿dónde están las mías? Entonces todos esos son los momentos de sombra que preceden, pero cuando lo ves con conciencia, te lleva a ver que hay un punto que tú desconoces. Y como justamente desconozco, esto lo mencionaba mi esposa un tiempo atrás, bueno, es que yo no sé. Verdaderamente hay cosas que yo no sé. Pero cuando estoy consciente de que no sé, justamente eso me lleva entonces a investigar lo que no sé, a ver por qué razón desconozco. Y eso te va haciendo cada vez más rico justamente en comprender, en visualizar,
pero sobre todo en no suponer, sino en leer la situación como debe de ser. ¿Sí? Y un ejemplo tan sencillo es aquel que pasa por la calle y te dice, pedazo de inútil. Es un momento de sombra porque lo que te llena es de impotencia, porque no tienes a nadie a tu alrededor. Pero aquí hoy es clarito donde dices, te están faltando el respeto, te están ofendiendo. Y verdaderamente ese momento de oscuridad está precediendo para que veas que lo que viene es la luz. Ese ser que supuestamente usó dicha frase es digno de abrazar, porque lo único que te está haciendo es que tú contrastes qué emociones afloran en tu piel. Viene a contrastar si la emoción te controla a ti o tú estás teniendo manejo sobre ella. Esa persona está siendo un instrumento para revelarte si tú eres esclavo de los pensamientos o los pensamientos están a disposición tuya. Es bonito eso. Entonces, lo que vemos como ese momento de sombra o de oscuridad o de caos, verdaderamente está precediendo a esa parte linda que es la que nos tiene hoy día aquí en compartirle a este lindo y maravilloso pueblo que nos escucha a través de estas palabras. Yo creo que las enseñanzas y las indicaciones que nos dieron han sido bastante simples, pero no sencillas de entender, no son muy evidentes. Y por eso nosotros agarramos y tenemos todo este tipo de evidencias, porque en capítulos anteriores nosotros leímos, de hecho está en la Biblia, donde dice que Dios creó la luz y la sombra, la luz y la oscuridad, las bendiciones y las maldiciones. O sea que esa parte no es que está fuera es el creador, no es que está fuera del alcance, no es que está, el creador es la luz y la sombra, no, el creador es ambos, o creó ambos. Entonces cuando nosotros agarramos, y lo que más desconocemos es a nosotros mismos, porque nosotros agarramos y dice, bueno, si alguien viene y te dice algo que te hace sentir rabia, algo que te hace sentir celos, una de las cosas que primero hacemos es nosotros negarlo. Tirar eso, no soy así, o huir de eso. Pero en realidad tenemos que experimentarlo, porque eso viene del creador. Claro. No viene de otro lado. Viene de experimentarlo, porque la única manera de poder nosotros conquistar algo es enfrentándolo. No es huyendo, y tampoco racionalizando o leyendo o tratando de aprender. Porque una cosa es que tengas el mapa, una cosa es que tengas las indicaciones y otra cosa es meterte al mar. Como lo hizo Jesús cuando estaban pescando. Vino y caminó por el agua. A Pedro le dijo, tú también lo puedes hacer. Caminó. Mientras todavía tenía la certeza, pudo hacerlo y después le entró el miedo y... Allá voy. Allá voy, así mismo. Y eso es lo que nosotros vivimos día a día. Pensamos, o de pronto, no sé pues, si es por la forma en que hemos estado como aprendiendo las enseñanzas espirituales, donde pensamos que lo que no nos gusta o lo que nos hace sufrir es alguien más que nos lo está poniendo, nosotros no somos así, eso es malo, y en realidad es parte de la experiencia. Porque si tú no sientes celos, ¿cómo vas a ser capaz de sobrepasar eso y poder armonizarte? Porque todo lo que está pasando afuera o todo lo que estás viendo no está pasando afuera, está pasando dentro tuyo. Y el cambio es dentro de uno mismo. Entonces, si no experimentas eso, si no ves eso, o si siempre, imagínate, si siempre estuvieras viendo desde adentro y tendrías el poder o la perspectiva del creador, no tienes que hacer nada. El juego simplemente se puede dar de ti. Pero si quieres experimentar eso, tienes que permitir que eso de afuera, que parece externo y que está en contra tuya, se manifieste. Porque en ese momento es que uno se da cuenta exactamente qué es lo que hay de ti y qué tan certero es tu estado, tu pensamiento, el concepto que tienes de ti y qué es lo que necesitas trabajar. Es una herramienta. Es un indicativo muy bueno y creo que
Mira, lo que nosotros estamos ahorita, también les compartimos aquí a los que nos ven. Estamos prontos a lanzar un nuevo podcast, Ciencia Divina, la Ciencia Divina. Y creo que dentro de esa parte donde estamos en la preparación, estamos en la ejecución, no solamente hay cosas que todavía hay que completar y hay que trabajar, sino que hay otros eventos que nos llevan afuera, que nos distraen. Entonces, viendo ahora de cómo estamos hablando, que la oscuridad más grande, los retos más grandes, se dan antes de que vaya a la luz. Y los retos más grandes no necesariamente son los evidentes o los directos donde hay oposición, sino donde tú agarras y tienes distracción, tienes complacencia, tienes eso. Te das cuenta, hey, hay algo bueno que viene. Y como que renueva y potencia ese ímpetu de poder manifestar y traer eso a esta realidad, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y esa es nuestra labor. Poder ver las cosas que no son como si fuesen, pero tiene que haber un cambio primero. Nosotros somos la causa y lo que está externamente es el efecto. Entonces ese es el punto. Cómo ver en este simulador, en este estilo, en este juego en el que vivimos, es cómo manejar. Y recuerde que las reglas para jugar este juego es que no te sepas las reglas. Es decir, para que vayas en el momento justamente domando todo. No es sencillo, sin embargo es posible, porque Jesús fue un ser también que vino a mostrarnos tanto, era un ser muy elevado, pero vino a mostrarnos justamente que era posible. Y es por ello que lo digo con certeza que es posible, porque antes la ira, de hecho un familiar hace 2 días comenzaba a hablarme, trató de desahogarse, y aunque me conoce, lo único que le decía, si te das cuenta, lo único que estás haciendo es justificándole a la mente las razones por las que estás enojada. Le estás justificando a la mente todo lo que me estás diciendo. Sin embargo, no se trata de esa persona, se trata de ti. Se trata que justamente aquí no se puede mentir. Y está como lo veas esta frase que acabo de decir. Alguien viene a mí y supuestamente me está mintiendo. No, no me está mintiendo, porque yo estoy viendo más allá de lo que en realidad me dice. La persona creerá que me miente, pero no se puede mentir porque está todo evidenciado. Entonces ese es el punto clave, ¿no? Poder ver las cosas en realidad, si es sombra, pero la sombra como punto de enseñanza, no como punto del drama, que me quejo, que señalo, y en fin, porque todos caemos en eso, querramos o no. Pero bien, recuerde que justamente la sombra precede a cuando algo lindo va a darse. Así que, y nos quedamos con esa frase, hacer la sombra no como punto de referencia, no como punto del drama, ¿no? Tal cual, tal cual. Creo que ese es una buena forma de resumir lo que nosotros aquí hablamos. Y regálanos para despedir, que ya nos están haciendo las señales, Gilberto, así que regálanos la oración para poder agradecer por este momento y sobre todo por poder tener la oportunidad de compartir esto con todo lo que nos ven y todos los que están presentes. Claro que sí, le damos gracias a nuestro Padre, Dios Todopoderoso, por darnos la oportunidad de estar aquí, mi hermano Humberto, mi persona, y usted que se encuentra justamente frente a sus dispositivos, en sus hogares, en sus trabajos, en sus casas, y todos aquellos que oirán estos mensajes y lo verán, ya que estarán en estas redes, para que usted lo vuelva a oír tantas veces sea posible. Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite llegar a esos corazones, pero es Dios quien, obviamente, hará esa labor de ir preparando ese terreno, esa tierra fértil, para que esta enseñanza caiga como una semilla y prospere y surja. Padre, llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros trabajos o a donde nos dirijamos, y seas tú siempre dándonos el querer como el hacer y poniendo en nosotros, es lo que te solicitamos, oh Dios, desarrollar el interés y la curiosidad por aprender y aplicar cada una de estas enseñanzas. Amén. Amén y amén. Recuerde darle like, compartir estos mensajes, estas enseñanzas, y estarán colgadas en nuestras redes para que usted los siga disfrutando, y nos vemos en el siguiente episodio. Siento
tu voz, llamándome a confiar.